Hola chicos, ya se despertó Ivana. Este es el último video de psicoanálisis que les dejo. Finalmente, para concluir con las viñetas clínicas, es importante que tengamos bien presentes las etapas psicosexuales. Ustedes creo que ya las conocen. La primera etapa es la oral, de los 0 años al primer año de vida. En esta etapa se estimula la zona oral. ¿Por qué? Porque el bebé lo que está haciendo en esa etapa, pues lo que principalmente hace es la estimulación erótica de la boca por la lactancia materna, o si no es la lactancia materna, por la lactancia en general. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No me interesa tanto, bueno, sí tienen que saber qué es lo que ocurre en esa etapa del desarrollo psicosexual. Freud dice que un trauma en alguna de estas etapas psicosexuales lo que genera al final de cuentas es una personalidad que está marcada según el trauma en que vivieron. Entonces, un trauma en la etapa oral, que es en la etapa en la que se está en la fantasía. Hay una fantasía en esta etapa que es: mi mamá y yo somos uno mismo. Yo soy mi mamá soy yo. No hay mamá y papá. Mi mamá y yo somos diferentes, eso no existe. Existe la fantasía y la excitación sexual a través de la boca. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un trauma aquí? ¿Qué tipo de traumas puede haber? Pues que mamá no me daba pecho cada vez que yo quería. Los bebés, por si no lo saben, los bebés cuando son recién nacidos necesitan tomar pecho cada 15 minutos, por ejemplo. Para Freud también era un trauma que los bebés no recibieran lactancia materna, sino que les dieran con fórmula. Entonces no existía como tal, pero sí habían casos atípicos en donde las mujeres no podían alimentar naturalmente a sus hijos, y eso propiamente era un trauma. Entonces, ocurre un trauma del tipo que sea. Me dan fórmula, mi mamá no me daba de alimentar cada que yo quería, o etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la etapa adulta tenemos adultos, después de la etapa genital, tenemos adultos que, si bien les va, tienen regresiones a su etapa oral. Una regresión a la etapa oral es volver a necesitar la estimulación de ese órgano que en aquel entonces fue el erógeno, ¿no? Entonces tenemos personas que están fumando, es decir, están estimulando su cavidad oral. Tenemos personas que son comedoras compulsivas y tenemos personas que son muy parlanchinas también. Es decir, un trauma en esa etapa genera ese tipo de regresiones. Pero también tenemos fijaciones. Es decir, las personas que tienen una fijación oral ya desarrollan un hábito como tal. Es decir, no es lo mismo que en algún momento, por ejemplo, tenía una paciente. Bueno, pues por ejemplo, Dania, en el caso que ya lo hemos platicado, Dania tenía regresiones a la etapa oral. Ella era más bien anal. Bueno, ahorita lo platicamos porque Dania tenía regresiones a su etapa oral porque cuando se sentía muy insegura empezaba a hacer esto. Se tocaba el labio inferior. Pero hay personas que ya tienen una fijación oral, es decir, desarrollan el hábito de estar fumando, desarrollan el hábito de comer compulsivamente, etcétera, etcétera. Patológicamente, ya hacia el otro extremo, las personas que vivieron traumas en la etapa oral, por lo general, recordemos, fantasía durante la etapa oral. Una persona que fue politraumatizada en esa etapa, se espera que, o no se espera, pero es común que desarrolle cierto tipo de psicopatología como esquizofrenia o algún otro trastorno que los lleve a la fantasía. Trastornos delirantes, esquizofrenias o algún otro tipo de patología que implique salirse de la realidad, incluso el borderline, que está en medio entre la cordura y la locura. La siguiente etapa, pues ya conocen, es la anal, del año a los 3 años más o menos, cuando el niño está teniendo control de esfínteres. El niño está aprendiendo que hay algo dentro de él que tiene que expulsar. ¿Qué es lo que se está teniendo ahí? Control. Esa es la palabra clave de la etapa anal.
¿Qué es lo que genera? Pues regresiones hacia esa etapa, en la etapa adulta, genera regresiones o sí, se me olvidó la palabra, regresiones o fijaciones de control. Entonces, quienes vivieron un trauma en esa etapa, en eso del año a los 3 años, por ejemplo, mamás que les dicen a los hijos, ¡ay, qué cochino, qué asqueroso! Porque se orinó en el en el calzón o en la sala o donde sea. Ese tipo de comentarios, vamos a limpiar para que no esté sucio. Ese tipo de comentarios generan traumas en los niños y entonces en la etapa adulta tenemos personas controladoras. Personas que quieren tener todo bajo control. Como en el caso de Dania, que quería que todo fuera como ella creía que tenía que ser. Y entonces no podía haber un hijo si no había un esposo, ¿no? O bien la otra parte, la parte líquida, la parte retentiva de un trauma en la etapa anal es el control, pero luego está la parte líquida, la parte en donde me vale gorro, no me importa, si eso no es, me vale gorro, no logran tener un trabajo estable, no logran tener una relación estable, son completamente líquidos, no luchan por algo y cuando algo más o menos les puede importar, si se pone difícil la cosa, lo dejan ir, etcétera, etcétera. En el lado patológico tenemos personas con trastorno obsesivo compulsivo, es decir, más trastorno de control. Son personas que todo el tiempo están queriendo limpiar, que quieren que todo sea perfecto, etcétera, etcétera. Luego tenemos la etapa fálica de 3 a los 6 años. En esta etapa es muy importante porque se lleva a cabo el complejo de Edipo. Es la idealización del falo por parte de la mujer, la envidia del falo por parte de la mujer, el complejo de Edipo por parte del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta etapa? Las niñas aprenden a ser niñas. Las niñas aprenden que se tienen que vestir de rosa, bueno, los estereotipos que había antes cuando estaba Freud y que todavía hoy en día se utilizan bastantito, que las niñas juegan a las comiditas, que los niños juegan a ser superhéroes, que se visten de azul, que se visten de rojo, bla, 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 bla. Y entonces las niñas aprenden el género y los niños aprenden el género. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? En esta etapa, como les digo, se da el complejo de Edipo y el envidia del pene por parte de la mujer. Y entonces, si hay un trauma en esta época, por ejemplo, que el papá se va de casa, entonces lo que ocurre, o otra cosa, ¿no? El papá es un golpeador, o la mamá es una drogadicta, o lo que sea en esta etapa, lo que ocurre es que en la etapa adulta tenemos personas que tienen serios problemas para relacionarse con el sexo opuesto. Entonces, tenemos adultos que no pueden comprometerse con su pareja, tenemos adultos que son, sí, pégame pero no me dejes, que tienen este tipo de relaciones tóxicas o de codependencia, o bien tenemos adultos que no pueden para nada relacionarse con personas del sexo opuesto. Patológicamente, bueno, esa es la visión de Freud, no la mía. Patológicamente un trauma en esta etapa, recordemos que para entonces la homosexualidad era un trastorno mental y entonces una persona que vivió un trauma suficientemente fuerte y repetitivo en esta etapa desarrolla más adelante en la vida adulta homosexualidad, ¿no? Como si fuera un problema mental. Hoy en día sabemos que ese no es un problema mental, pero esa era la visualización de Freud. Eso es lo que ocurre. Entonces tenemos estereotipos de género que se desarrollan en esta etapa y que se llevan después a cabo en la vida adulta. Después tenemos una etapa bastante interesante que es la etapa de latencia, de los 6 a los 11 años, que dicen que no pasa nada, pero de los 6 a los 11 años, o sea, durante la etapa de la primaria, los niños están cultivando
A ver, si una mamá fue negligente cuando el bebé tenía 1 año y no le daba de comer, ¿ustedes creen que se va a arreglar cuando tenga 6, 7 años? No, por lo general, la mamá se sigue comportando de la misma manera y durante esa etapa de latencia se está cultivando, se sigue creciendo, desarrollando ese trauma o ese tipo de situaciones para después en la etapa adulta desarrollar esa personalidad. De esa personalidad fantasiosa, esa personalidad controladora, esa personalidad en las relaciones de pareja. Y finalmente tenemos la etapa genital, que es en la adolescencia en adelante, donde ya el órgano sexual que se está estimulando, pues son los genitales propiamente, y ahí ya no hay nada que hacer. Nuestra personalidad está hecha a partir de los 12 años. Entonces, ¿qué tenemos que recordar para la elaboración de nuestra viñeta clínica? Dime en dónde, o sea, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, dime en dónde pudo haber sufrido algún trauma y explícamelo por qué. Entonces, nada más para terminar, rápidamente, no hay muchas formas de intervención y de evaluación. Para el psicoanálisis, la forma más común y la que ocurre de sí o sí para evaluación y para intervención es la asociación libre. Pero también sirven para evaluación y para intervención el análisis de los sueños, el análisis de las parapraxes, el análisis de la broma, el análisis de la transferencia y la contratransferencia, y uno que no es propiamente de evaluación, sino un poco más de intervención, que es la confrontación. El psicoanalista le dice al paciente: oye, tú me dijiste esto y esto y esto, pero lo estás haciendo de esta manera. ¿Cómo es? Y entonces le pide al paciente que elabore su propio análisis. Bien, chicos, pues los dejo por aquí y más adelante les mandaré algunos videos sobre el humanismo. Saludos.